en el invierno de 1947. Entre las áridas colinas de Qumrán, cerca del Mar Muerto, un joven pastor beduino lanzó una piedra en una cueva buscando una cabra extraviada. En lugar del eco hueco que esperaba, escuchó el sonido de algo rompiéndose. Sin saberlo, acababa de abrir una puerta hacia uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes del siglo XX. En los años que siguieron, un conjunto de antiguos pergaminos y papiros, escritos hace más de 2000 años, empezó a emerger del desierto, revelando un tesoro literario que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la historia. En la región de Qumrán, situada en la ribera occidental del Mar Muerto, se encontraron un total de 11 cuevas que contenían casi 1000 manuscritos, la mayoría de ellos escritos en hebreo, arameo y en menor medida griego. Estos textos, atribuidos principalmente a una secta judía conocida como los esenios, ofrecen una ventana única al pensamiento religioso y social de una comunidad que floreció entre el siglo III a.C. y el siglo I después de Cristo, justo antes de la destrucción del Segundo Templo de Jerusalén en el año 70. En términos históricos, los manuscritos se encuentran en un periodo crucial, una encrucijada de transformaciones culturales, políticas y religiosas. En el trasfondo del hallazgo, se perciben las tensiones del judaísmo del Segundo Templo, las incipientes corrientes que darían forma al cristianismo primitivo y los enfrentamientos con el Imperio Romano. Este contexto ayuda a comprender mejor el contenido y la importancia de los textos, que van desde fragmentos de la Biblia hebrea hasta escritos apocalípticos, códigos de conducta y comentarios sobre la ley. Entre los textos hallados se incluyen copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther. Estas versiones, que son los manuscritos bíblicos más antiguos conocidos hasta la fecha, muestran una notable coincidencia con los textos que se utilizarían siglos más tarde en la confección de la Biblia hebrea, aunque también presentan variaciones significativas. Esta coexistencia de semejanzas y diferencias ofrece una evidencia invaluable sobre la evolución del texto bíblico a lo largo del tiempo. Otros manuscritos no bíblicos revelan las creencias, rituales y prácticas de la comunidad que los produjo. Por ejemplo, la regla de la comunidad describe normas estrictas de convivencia y un riguroso código moral que sus miembros debían seguir. Documentos como el rollo del templo detallan una versión alternativa de las leyes mosaicas, mientras que otros textos, como la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, delinean un conflicto apocalíptico final entre el bien y el mal, reflejando un ferviente sentimiento escatológico y un anhelo de redención. Desde su descubrimiento, los manuscritos han sido objeto de intenso debate académico. A lo largo de las décadas, los expertos han discutido la autoría de estos textos y la identidad de la comunidad que los preservó. Si bien muchos estudiosos sostienen que los esenios, una secta monástica judía descrita por los historiadores como Flavio Josefo, Plinio el Viejo y Filón de Alejandría, son los responsables, otros argumentan que los manuscritos representan una variedad de tradiciones judías coetáneas, recopiladas y resguardadas en Qumrán por razones aún no claras. La relevancia de los manuscritos trasciende su valor como objetos arqueológicos. Los textos ofrecen información clave sobre las creencias religiosas y las prácticas sociales de su época, reflejando un judaísmo en plena transformación y diversidad. La variedad de documentos hallados sugiere que la pluralidad de pensamientos que desafía la idea de una tradición religiosa homogénea en el período del Segundo Templo. Al estudiar estos manuscritos, los eruditos han descubierto rituales de pureza, normas de comportamiento comunitario y concepciones de la ley y moral que divergen de las que prevalecieron posteriormente en el judaísmo rabínico. Por otro lado, los estudiosos del cristianismo primitivo han hallado sorprendentes paralelismos entre los textos de Qumrán y los evangelios, las similitudes en el uso del lenguaje, las metáforas, las estructuras literarias y ciertos temas teológicos sugieren que ambas tradiciones compartían un contexto cultural común. Sin embargo, no hay evidencia concluyente de una relación directa entre los manuscritos y los primeros cristianos.
Desde su hallazgo, los manuscritos han enfrentado múltiples desafíos de conservación. Al estar hechos de pergamino y papiro, materiales extremadamente sensibles al ambiente, se han deteriorado con el paso del tiempo, debido a las fluctuaciones de temperatura, la humedad y las condiciones de almacenamiento inadecuadas en sus primeras décadas de descubrimiento. Las técnicas modernas de restauración, como la fotografía infrarroja y la digitalización, han permitido recuperar y preservar fragmentos que de otro modo se habrían perdido. Además, la publicación de estos textos fue un proceso plagado de controversias. Durante años, el acceso a los documentos estuvo restringido a un pequeño grupo de académicos, lo que provocó acusaciones de monopolio intelectual y secretismo. Solo a partir de los años 90, gracias a presiones de la comunidad académica internacional y a los avances tecnológicos, se inició un proceso de publicación más transparente que permitió a investigadores de todo el mundo estudiar los manuscritos en detalle. Hoy, los manuscritos se encuentran principalmente en el Santuario del Libro, una sección especial del Museo de Israel en Jerusalén, mientras que otros fragmentos se encuentran repartidos por diversas instituciones y colecciones privadas. Las tecnologías digitales y los avances en el análisis científico han permitido descubrir detalles antes invisibles y reinterpretar textos parcialmente ilegibles. Esto ha llevado a una mejor comprensión del contexto en el que fueron escritos y el pensamiento de sus autores. A medida que la tecnología avanza, también lo hace nuestra capacidad para descifrar los secretos que aún guardan estos documentos. Herramientas como la inteligencia artificial y el análisis de imágenes multiespectrales han comenzado a descubrir nuevos fragmentos y letras ocultas, aportando nueva luz sobre los misterios que aún envuelven a estos textos antiguos. Los manuscritos encontrados en las cuevas de Qumrán representan más que una colección de antiguos textos religiosos. Son ventanas hacia el pasado, reflejos de una sociedad diversa en la encrucijada de la historia. Constituyen una fuente invaluable para entender el desarrollo del pensamiento religioso y las complejas interacciones culturales de una era decisiva. A medida que continuemos desentrañando sus secretos, estos antiguos pergaminos siguen resonando con preguntas eternas sobre el destino, la fe y la naturaleza de lo divino, invitándonos a explorar no solo su historia, sino también las grandes interrogantes de la humanidad.